Vendí las tierras de mi familia en Jamaica para pagar la lujosa boda de mi hija en Atlanta. Su agradecimiento fue esconderme detrás de los botes de basura de la cocina porque mi presencia le avergonzaba. Creía que su propia madre era basura, pero olvidó algo muy importante de la mujer que acababa de desechar. Y yo estaba a punto de recordárselo. Antes de empezar, gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Si crees en el poder de una mujer que encuentra su voz y recupera su dignidad, estás en el lugar correcto. Por favor, déjame saber en los comentarios desde donde me escuchas. Significa muchísimo para mí. Ahora, déjame contarte lo que me hicieron. Mi nombre es Augusta Blackwood. A mis 71 años, mi vida era un estudio tranquilo de la dicha, arraigada profundamente en la rica tierra roja de la parroquia de Portland, Jamaica. Mi hogar, una robusta cabaña pintada del color de un mango maduro, se alzaba en las colinas con vistas a Port Antonio. Su porche captaba la niebla matutina que subía del mar Caribe. Este era mi reino, un reino medido no en acres, sino en el aroma del jazmín nocturno, el sabor de la carambola que recogía de mi propio árbol y la profunda e inquebrantable paz que se posaba sobre las montañas azules al anochecer. Mis días eran un ritmo suave de rutina y amor. Cuidaba mi jardín, un derroche de hibiscos, lirios de jengibre y aves del paraíso que eran la envidia de mis vecinos. Cocinaba con el aroma de la pimienta de Jamaica y el tomillo, una presencia constante y reconfortante en mi cocina. Y rezaba, mi fe tan firme y profunda como el mar que observaba desde mi mecedora del porche. Era una vida sencilla, una buena vida. Pero mi corazón, en su mayor parte, vivía a miles de kilómetros de distancia, en una ciudad de cristal y ambición llamada Atlanta, donde vivía mi hija, mi única hija, Amara. Había dedicado mi vida a la enseñanza, una carrera de servicio silencioso e instrucción paciente. Y cada chelín extra, cada gramo de mi energía había sido vertido en darle a Amara el mundo sobre el que yo solo había leído en libros. Ella era mi estrella brillante, la chica hermosa y aguda destinada a cosas más grandes de lo que nuestra pequeña isla podía ofrecer. Hace años, cuando se propuso obtener un título en negocios de la Universidad de Emory, una escuela cuyas tasas de matrícula eran un número tan grande que parecía un error de impresión, no dudé. Recuerdo el día en que lo hice posible. Estaba con el corazón apesadumbrado en un terreno a las afueras del pueblo, un pedazo de tierra que había estado en la familia Blackwood durante 5 generaciones. Era un terreno privilegiado con una vista del mar que podía romperte el corazón. Podía sentir la presencia de mi abuela en el susurro de las hojas de palma, la sabiduría de mi padre en la fuerza inquebrantable de los árboles de palma real. Venderlo se sintió como vender un pedazo de mi propia alma. Pero cuando pensé en el futuro de Amara, en las puertas que le abriría, la elección fue clara. Vendí mi derecho de nacimiento a un desarrollador de Kingston por una suma que aseguró el sueño americano de mi hija. Nunca le conté la historia completa de la tierra, solo que había recibido algo de dinero. El sacrificio fue mi propio secreto silencioso, una piedra angular para la vida que ella debía construir, y ella la había construido. Se graduó con honores, y con su mente aguda y su ambición aún más aguda, había conocido y se había enamorado de un joven llamado Julian Croft, un hombre cuya familia se movía en los círculos exclusivos de la élite de Atlanta. Ahora se casaba y la boda, por supuesto, sería un gran evento, un testimonio de su éxito. Esto nos llevó a mi último gran sacrificio. El lugar que Amara había elegido, un sitio llamado Stanton Grand Manor en el corazón de Buckhead, era un palacio de mármol y céspedes impecables. Su tarifa de alquiler era más que el valor de mi cabaña entera. Cuando Amara me había llamado, su voz, una mezcla practicada de afecto filial y determinación de voluntad de acero, me expuso el problema. «Mamá», dijo, «los padres de Julian se encargan del catering y las flores, pero el lugar, simplemente no podemos pagarlo nosotros solos. Es el único lugar que se siente bien. Es el tipo de lugar que le muestra a todos que hemos llegado». Entendí la parte tácita de la frase, es el tipo de lugar que impresionará a su familia. Así que hice lo que siempre había hecho. Fui a mi cooperativa de crédito en Port Antonio, la misma donde había ahorrado durante medio siglo, y retiré una asombrosa parte de mis ahorros de toda la vida. Transferí el dinero a una cuenta en Atlanta,
un número que desaparecía de mi mundo y reaparecía en el suyo. Fue mi regalo de bodas, la base sobre la que construiría su día perfecto. La llamada telefónica una semana antes de que yo volara fue el primer temblor, la primera señal de que el suelo bajo mis pies no era tan sólido como había creído. Le estaba hablando del vestido que me había hecho a medida la señorita Edna en el pueblo, una hermosa creación de encaje azul real. «Mamá», había dicho Amara, con una nota extraña y tensa en su voz. «La paleta de colores es champán, oro y marfil. Te envié el mood board». «Oh», dije un poco nerviosa. Debo haberme saltado ese correo electrónico. Pero este azul es muy elegante, cariño, como el mar profundo. Hubo una pausa. «Está bien», dijo, aunque su tono decía que no lo estaba en absoluto. «Solo trata de ser discreta. Ya que estás pagando el gran salón, entiendes por qué cada detalle debe ser impecable para nuestros invitados. Es un reflejo de todos nosotros. Nuestros invitados». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre Jamaica y Atlanta. No nuestra familia, no nuestros amigos. Sentí una punzada pequeña y aguda, una sensación que inmediatamente descarté. Era una novia, estresada y ansiosa. Era mi deber como su madre, como el cimiento silencioso y firme de su vida, ser solo un apoyo. Reservé mi vuelo desde Kingston, empaqué mi hermoso vestido azul de mar profundo y llevaba un corazón tan lleno de amor y orgullo que sentía que podría estallar. Iba a ver la magnífica vida que mis sacrificios habían construido. No tenía idea de que estaba volando hacia la humillación más profunda, pública y devastadora de toda mi vida. El vuelo de Kingston a Atlanta se sintió como un viaje entre mundos. Dejé atrás el cálido abrazo humano de Jamaica, las sonrisas fáciles del personal del aeropuerto, el ritmo familiar de PWA, y aterricé en la eficiencia fría y climatizada del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. El aire mismo se sentía diferente, más delgado, más rápido, menos indulgente. Tomé un taxi hasta el hotel que Amara había reservado para mí, una torre elegante e impersonal de cristal y acero en Midtown. Mi habitación era encantadora, con una vista que se extendía por el brillante horizonte de la ciudad, pero se sentía estéril, un lugar sin alma. Pasé la mañana de la boda en un estado de anticipación nerviosa y alegre. Planché mi vestido de encaje azul real hasta que estuvo perfecto. Peiné mi cabello plateado en un elegante moño y me maquillé con mano firme. Mirándome en el espejo, vi a una mujer de 71 años. Su rostro era un mapa de una vida vivida con amor y propósito. Vi a una madre lista para presenciar la mayor alegría de su hija. El viaje en taxi a Buckhead fue otra transición. Los edificios se hicieron más grandiosos, las calles más anchas, las tiendas con nombres que solo conocía de revistas elegantes. Finalmente, giramos en un largo y sinuoso camino de entrada. Y allí estaba, el Stanton Grand Manor. Era aún más magnífico que las fotos. Una extensa mansión de columnas blancas que parecía menos una casa y más un monumento a la riqueza misma. Mi corazón se hinchó con un feroz orgullo maternal. Mi sacrificio había comprado esto. Mi amor había hecho posible este cuento de hadas. Pagué al conductor y subí los escalones de piedra, con mi pequeño bolso en la mano. Las pesadas puertas de roble se abrieron. No me recibió mi hija, ni mi futuro yerno, sino una joven con un corte de pelo severo y una tabla con papeles. «Bienvenida a la boda de Croft Williams», dijo. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Nombre». «Augusta Blackwood», dije, mi propia sonrisa cálida. «Soy la madre de la novia». Sus ojos se deslizaron por su lista. «Ah, sí, señora Blackwood. Amara está indispuesta en este momento. Los últimos retoques. Si me sigue, la llevaré a su asiento». La seguí por el gran vestíbulo, mis tacones haciendo un suave clic en los suelos de mármol. Pasamos la entrada al salón principal donde pude ver arreglos impresionantes de rosas blancas y cortinajes dorados. Podía escuchar las suaves melodías de un cuarteto de cuerdas. Pero no entramos. Seguimos caminando por un largo y tranquilo pasillo, lejos de la música, lejos de la luz. El pasillo terminaba en un par de puertas batientes, como las que se ven en un restaurante.
La organizadora empujó una para abrirla. El aire que me golpeó era cálido, humano y olía a aceite de cocina y desinfectante. Era la entrada trasera a la cocina industrial. Y allí, metida en una pequeña alcoba de servicio justo al lado de las puertas, había una sola silla solitaria. Al lado había 2 enormes y relucientes contenedores de catering de acero inoxidable con ruedas. Uno era para la basura, el otro para platos y vasos desechados. Me detuve en seco. Creo que ha habido un error, balbuceé, mi voz apenas un susurro. La sonrisa profesional de la organizadora no vaciló. No error. Este es el lugar que Amara designó. Pero esto es una entrada de servicio. Mi hija me espera en la primera fila. Solo sigo el plano de asientos que me dieron, dijo, su voz fría y definitiva. Disfrute la ceremonia. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome de pie en el pasillo resonante, mi mundo entero inclinándose sobre su eje. Me quedé allí parada lo que pareció una eternidad, mi mente negándose a procesar lo que mis ojos veían. Esto no podía estar pasando. Era una broma terrible y cruel. En cualquier momento, Amara vendría corriendo por el pasillo, riendo, y me llevaría a mi lugar legítimo. Pero no lo hizo. El cuarteto de cuerdas a la distancia se intensificó, señalando el comienzo de la ceremonia. Podía escuchar a los invitados siendo acomodados, y yo estaba aquí sola. Justo entonces, Amara apareció, entrando rápidamente por las puertas batientes desde el otro lado. No se estaba riendo. Su rostro, una máscara de maquillaje perfecto, estaba tenso de furia. No llevaba el resplandor radiante de una novia, sino la furia fría de alguien cuyos planes meticulosos habían sido amenazados. «Mamá», siseó, agarrándome el brazo, sus dedos clavándose en mi manga de encaje. Me jaló más hacia la alcoba como si me estuviera escondiendo de la vista. «¿Qué estás haciendo? Creí que la organizadora ya te habría sentado». Las lágrimas me picaron los ojos. «Amara, cariño, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí atrás?» Los padres de Julian tuvieron algunas confirmaciones de última hora de sus socios de negocios, dijo, sus palabras rápidas y entrecortadas, sus ojos nerviosamente desviándose hacia el salón principal. No había más espacio. Era esto o nada. Por favor, no hagas una escena. ¿Entiendes? Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Era esto o nada. Mi presencia, mi propio ser, valía menos que un extraño, un socio de negocios. Yo, la mujer que había pagado este palacio, estaba siendo escondida con la basura. Miré a mi hija, a su hermoso y costoso vestido blanco, al diamante brillando en su garganta, y vi a una extraña fría y calculadora que había sopesado la dignidad de su madre contra la ventaja social y la había encontrado deficiente. Su esposo, Julian, apareció detrás de ella por un instante fugaz, su rostro una máscara de indiferencia hermosa. Me vio las lágrimas brotando en mis ojos, y solo ofreció una mirada fugaz y culpable antes de desaparecer de nuevo en la fiesta. Era un cobarde, y mi hija era su reina. La ceremonia comenzó. Escuché los votos amortiguados, los aplausos educados, todo filtrado a través de las puertas batientes. Durante las siguientes horas, fui sometida a una tortura única y constante. El zumbido de las puertas abriéndose y cerrándose. El fuerte y estrepitoso ruido de los camareros raspando la comida sin terminar de los platos hacia los contenedores a mi lado. El olor grasiento del escape de la cocina que se aferraba a mi hermoso vestido. No era una invitada. Era un obstáculo. Un mueble en un pasillo de servicio. Era invisible. Fui borrada. Y desde mi ventajoso punto de vista, a través de la rendija de las puertas, apenas podía distinguir al fotógrafo oficial, un hombre alto y de aspecto serio llamado Marcus Vance, mientras se movía entre la multitud, capturando cada momento del día perfecto de mi hija. Sentarse en un lugar de honor es ser visto. Sentarse en un lugar de vergüenza es ser invisibilizado. Durante las siguientes 4 horas, aprendí el brutal significado de esa verdad. Desde mi exilio en el pasillo de servicio, me convertí en un fantasma en el banquete de bodas de mi propia hija.
Observé cómo se desarrollaba la celebración en vistazos robados a través de las puertas batientes, una serie de viñetas inconexas y dolorosas. Vi el primer baile de Amara y Julian, sus cuerpos moviéndose al unísono bajo el cálido resplandor de una araña de cristal. Vi los brindis, escuché las risas amortiguadas mientras amigos y familiares elogiaban su amor, su éxito, su unión perfecta. Cada aplauso, cada vitoreaba, era una nueva ola de humillación que me invadía. Mi vestido cuidadosamente elegido, el encaje azul de mar profundo que se había sentido tan elegante en mi cabaña en Jamaica, ahora parecía un disfraz para una tonta. El olor a grasa de cocina y champán desechado se aferraba a él, un perfume nauseabundo de mi desgracia. El tráfico constante del personal de catering se convirtió en un ritmo de mi aislamiento. Se movían a mi alrededor con los ojos desviados, su indiferencia profesional una clara señal de que les habían advertido sobre la anciana en la esquina. Yo era parte del paisaje, no más significativa que el extintor de incendios en la pared. El impacto inicial y abrasador se había enfriado en un dolor profundo y profundo. Esto no fue un error. Fue una elección. Mi hija me había mirado a mí, su madre, la mujer que había vendido su propia historia para construir su futuro y había decidido que yo era un desecho, apta solo para ser sentada con la basura. El amor que había derramado en ella toda mi vida había sido devuelto con este acto singular y desgarrador de desprecio. Sentí un cansancio tan profundo que se me instaló en los huesos. El cansancio de un amor que ha sido total y finalmente desperdiciado. Entonces, algo cambió. El punto de inflexión no fue un gran gesto, sino un acto pequeño y silencioso de decencia humana. Un joven, un trabajador de catering, no mucho mayor de lo que Amara había sido cuando se fue a la universidad, cruzó las puertas. Llevaba una pesada bandeja de vasos vacíos. Se detuvo, me miró y luego a los relucientes contenedores de acero a mi lado. Sus ojos, oscuros y amables, se abrieron con incredulidad. Volvió a mirarme y su máscara profesional se desvaneció, reemplazada por una expresión de genuino horror y simpatía. Dejó su bandeja en un mostrador cercano, sirvió un vaso de agua de una jarra y se acercó a mí. Se agachó ligeramente para estar a la altura de mis ojos. «Señora», susurró, su voz llena de un respeto que no me habían mostrado en toda la noche. «Lo siento mucho. Nadie debería estar sentado aquí». Me ofreció el vaso de agua. «¿Le puedo traer un plato de comida? El salmón está muy bueno». Miré a este muchacho, a este extraño, y la presa de mi compostura se rompió. Una sola lágrima trazó un camino por mi mejilla. Su simple amabilidad, su reconocimiento de mi humanidad, era un contraste marcado y devastador con la crueldad calculada de mi propia carne y sangre. No pude hablar, así que solo negué con la cabeza y le di una sonrisa acuosa y agradecida. Él asintió, me dio un suave apretón en el brazo y desapareció de nuevo en la cocina. Ese pequeño acto fue la chispa. Fue el destello de luz en la profunda oscuridad de mi desesperación. Este muchacho, sin ninguna conexión conmigo, vio la injusticia. Me vio. Y en ese momento, el dolor que me había estado ahogando empezó a desvanecerse, reemplazado por algo más, algo duro, frío y claro. Era ira, una furia justa, dura como un diamante. No solo me habían olvidado. Me habían escondido deliberadamente. Habían tomado mi dinero, el cimiento mismo de esta opulenta exhibición, y luego intentaron enterrarme a mí y a mis raíces jamaiquinas detrás de las puertas de la cocina, para que no empañara su imagen perfecta y cuidada. Mi amor, mi sacrificio, mi propia identidad, eran una vergüenza para ellos. Un pensamiento, claro y poderoso, floreció en mi mente. Pensaron que me enterraron. No sabían que yo era una semilla. Mi columna vertebral se enderezó. El cansancio en mis huesos fue reemplazado por una oleada de resolución pura y sin adulterar. Yo era Augusta Blackwood. Había sobrevivido a las dificultades y al dolor. Había construido una vida de dignidad y principios. No sería borrada. Y mis ojos, ahora agudos y enfocados, escanearon la habitación. Vi la mesa del libro de visitas cerca de la entrada principal, por donde había pasado al entrar. Recordé haber visto una pequeña pila de tarjetas de presentación junto al libro.
Las tarjetas del fotógrafo. Marcus Vance. Mi mente, antes nublada por el dolor, era ahora una máquina de lógica fría y clara. Un plan, brillante y devastador en su simplicidad, comenzó a tomar forma. Ellos habían usado su dinero y estatus para humillarme. Yo usaría mis propios recursos, mi propia inteligencia para reclamar mi historia. Con una fuerza que no sabía que poseía, me puse de pie. Mis piernas estaban rígidas, pero mi propósito era firme. Caminé, con la cabeza bien alta, saliendo del pasillo de servicio y volviendo al vestíbulo principal. Ignoré las miradas de sorpresa de los pocos invitados que me rodeaban. Caminé directamente a la mesa del libro de visitas, y allí estaban, una pila ordenada de tarjetas negras con elegantes letras plateadas. Marcus Vance Photography. Tomé una, mis dedos se cerraron alrededor de los bordes afilados y limpios de la tarjeta. Se sintió como un arma. Se sintió como una llave. Sosteniéndola en mi palma, me di la vuelta y salí por las grandes puertas de Stanton Manor, dejando atrás la fiesta perfecta de mi hija sin una sola mirada atrás. Ya no era una víctima. Era una cliente, y estaba a punto de encargar la actuación de toda una vida. El plan de Augusta la mañana después de la boda, la ciudad de Atlanta se sentía diferente. El brillo estéril de los rascacielos ya no parecía intimidante. Parecía una arena, un lugar de comercio y contratos, un lugar donde el poder podía ser ejercido por cualquiera con la moneda correcta y un objetivo claro. Me senté en mi tranquila habitación de hotel, la tarjeta de presentación del fotógrafo sobre el escritorio pulido junto al teléfono. El tiempo para las lágrimas había terminado. El tiempo para el duelo había pasado. Era hora de negocios. No llamé a Marcus Vance en un estado de angustia emocional. No llamé como una madre agraviada buscando simpatía. Esperé hasta las 10 en punto, una hora de negocios, no de crisis personal. Respiré hondo, me centré y marqué el número, canalizando cada gota de la autoridad que había ejercido durante décadas como maestra de escuela. No era una víctima. Era una mecenas de las artes a punto de hacer una proposición muy lucrativa. La voz de un hombre, profesional y ligeramente cansada, respondió al segundo timbrazo. Marcus Vance Photography. Buenos días, señor Vance. Comencé, mi voz tranquila, firme e infundida con una cadencia formal jamaiquina que no admitía discusión. Mi nombre es Augusta Blackwood. Soy la madre de la novia de la boda Croft Williams de anoche. Hubo una ligera pausa. Podía imaginarlo tratando de ubicarme, quizás imaginando a una de las mujeres bien vestidas de las primeras filas. Por supuesto, señora Blackwood, espero que haya disfrutado la noche. Su trabajo es muy impresionante, señor Vance, continué, ignorando su amabilidad. Tan impresionante, de hecho, que me gustaría encargarle un proyecto artístico privado separado. Este sería un nuevo contrato, totalmente independiente del que tiene con mi hija y su esposo. El cansancio en su voz fue reemplazado por un destello de interés profesional. Oh, me siento halagado, Sra. Blackwood. ¿Qué tenía en mente? Este fue el momento crítico. Expuse mi propuesta con la precisión de una abogada. Me gustaría encargar una galería de vista previa en línea de la boda, una selección curada de imágenes para ser alojadas en su sitio web y publicadas de inmediato. Entiendo que este es un servicio adicional, y estoy preparada para compensarlo en consecuencia por este servicio específico. Estoy preparada para pagarle 5 veces su tarifa original por toda la boda. Un silencio atónito me respondió desde el otro lado de la línea. Casi podía escuchar los cálculos haciendo clic en su cabeza. 5 veces su tarifa por lo que parecía unas pocas horas de trabajo configurando una galería web. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida para un artista freelance. 5 veces la tarifa, repitió, su voz ahora aguda y concentrada. Señora Blackwood, esa es una oferta increíblemente generosa. Pero mi contrato es con la pareja. Ellos tienen los derechos de las imágenes. No le pido que viole su contrato, señor Vance, dije suavemente. Estoy segura de que su acuerdo estipula un plazo de entrega para las imágenes finales de alta resolución. ¿6 semanas? ¿8? Por supuesto que lo cumplirá.
Entregue su unidad USB de fotos por correo exactamente como lo establece su contrato. Mi encargo es para un producto completamente separado. Una galería de vista previa en línea protegida con contraseña. Un teaser. Como cliente de este nuevo encargo, naturalmente tendría control creativo total sobre su contenido. Dejé que la lógica se asentara. Le estaba ofreciendo una forma de ganar una cantidad extraordinaria de dinero sin romper su contrato principal. Estaba explotando una laguna con la precisión quirúrgica de una empresaria experimentada. Él no estaba reteniendo las fotos de la pareja. Simplemente estaba cumpliendo un segundo contrato, mucho más rentable. Primero. Entiendo, dijo lentamente, la brillantez y audacia del plan amaneciendo en él. ¿Y qué imágenes desearía presentar en esta galería de vista previa? Esto me lleva a la segunda parte de mi encargo, dije. Necesitaré contratarlo para una sesión de fotos privada adicional esta tarde, si está disponible, en el Stanton Grand Manor. Lo arreglaré con el lugar. El sujeto de la sesión de fotos seré yo. Hubo otra larga pausa. Esta vez no se llenó de cálculos, sino de una comprensión que amanecía. Sabía que me había visto, un fotógrafo de su calibre. Su trabajo es ver todo, ser un observador silencioso de todo el evento. Habría notado a la extraña mujer solitaria con el elegante vestido escondida junto a las puertas de la cocina. Puede que no lo hubiera entendido entonces, pero ahora sí. Señora Blackwood, dijo, y por primera vez, hubo una nota de genuino respeto, de admiración en su voz. Estoy disponible esta tarde. Envíeme los detalles. Le transferiré el pago completo de la comisión a su cuenta en 1 hora, dije. Gracias por su tiempo, señor Vance. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo un ritmo constante y triunfante. Había reunido a mi ejército. Era un ejército de uno, un hombre con una cámara y un nuevo incentivo financiero para ver el mundo a través de mis ojos. Mis siguientes llamadas fueron al banco para autorizar la transferencia bancaria y luego al gerente de eventos del Stanton Grand Manor. Expliqué que yo era la benefactora que había pagado el lugar y que había dejado un artículo personal. Necesitaba acceso durante 30 minutos para recuperarlo y que traería un fotógrafo para documentarlo con fines de seguro. La mentira fue suave, creíble, el acceso fue concedido, pero mi trabajo aún no había terminado. Antes de salir del hotel, me senté en el escritorio, saqué una hoja del papel de carta fino del hotel y comencé a escribir. No era una carta. Era una factura dirigida al Sr. Wyla SRA Julian Croft. Con fría y clara precisión, detallé un solo cargo. Tarifa de alquiler del lugar para Stanton Grand Manor. Al lado, enumeré la asombrosa cantidad total que había pagado. Al final, escribí. Un regalo está condicionado a la aceptación agradecida del destinatario. Como no fui tratada como invitada, sino como una marginada, el regalo queda por la presente rescindido. Esta cantidad ahora se considera una deuda, pagadera en su totalidad dentro de los 30 días. Lo sellé en un sobre y lo envié por correo certificado a la dirección de mi hija. La humillación social estaba en marcha. La rendición de cuentas financiera acababa de comenzar. Esa tarde, regresé al escenario de mi humillación. El Stanton Grand Manor estaba en silencio, sus vastas habitaciones vacías resonaban con los fantasmas de la celebración de la noche anterior. El aire ya no olía a rosas y champán, sino a pulidor de limón y al tenue olor persistente de limpiador industrial. Era un escenario después de que la obra ha terminado. La ilusión despojada, revelando la estructura fría y dura que había debajo. Me encontré con Marcus Vance en el gran vestíbulo. Vestía de negro simple, sus cámaras en una bolsa resistente colgada sobre su hombro. Me miró, su expresión una mezcla de curiosidad profesional y una profunda comprensión tácita. No había compasión en sus ojos, solo respeto. Señora Blackwood, dijo con un asentimiento. Guíe el camino. Lo conduje por el largo y tranquilo pasillo, mis pasos seguros y firmes. Llegamos a la alcoba de servicio. La única silla seguía allí, una solitaria centinela. Los relucientes contenedores de acero inoxidable habían sido vaciados, pero seguían siendo testigos silenciosos de mi vergüenza.
Este es el lugar, dije, mi voz serena. Durante la siguiente hora, Marcus Vance trabajó con la intensidad concentrada de un verdadero artista. Solo le había dado una instrucción. Quiero que captures la verdad de este lugar, la soledad, la falta de respeto, la dignidad que se niega a ser extinguida. Lo entendió por completo. No solo tomó fotografías. Esculpió con luz y sombra. Me hizo sentar en la silla, con la espalda recta, las manos cruzadas en mi regazo, mi expresión serena. Disparó desde ángulos bajos, haciendo que los contenedores de catering parecieran amenazantes torres de acero. Disparó a través de la rendija de las puertas batientes, capturando mi figura solitaria enmarcada por la oscuridad de la cocina más allá. Hizo primeros planos del elegante encaje de mi vestido contra el metal frío y duro del cubo de basura. Tomó cientos de fotos, cada una acusación silenciosa y poderosa. En una serie, me hizo mirar directamente a la cámara. No me veía triste. No me veía enojada. Canalicé la fuerza colectiva de cada mujer Blackwood que me había precedido. Cada mujer que había enfrentado la falta de respeto con gracia inquebrantable. Me veía regia. Me veía desafiante. Me veía inquebrantable. En ese momento, sentada en mi trono de la vergüenza, nunca me había sentido tan poderosa. Cuando terminó, Marcus bajó su cámara. «Tenemos lo que necesitamos», dijo, su voz tranquila. «La galería estará en línea mañana por la mañana». La tormenta perfecta pasaron 2 semanas. Fue la calma antes de la tormenta. Regresé a mi tranquila vida en Port Antonio, a mi jardín y a mis brisas marinas. Esperé. Sabía que Amara y Julian estaban de luna de miel en las Maldivas, publicando fotos brillantes y soleadas en las redes sociales para que todos sus amigos las vieran. Estaban felizmente encerrados en su mundo perfecto, sin darse cuenta de que su narrativa estaba a punto de serles arrebatada. El correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada un martes por la mañana. Era de Marcus con el asunto. Galería en línea. Contenía un simple enlace protegido con contraseña. La llamada telefónica frenética e histérica de mi hija llegó esa tarde, justo cuando estaba regando mis orquídeas. El sonido era tan crudo, tan lleno de rabia e incredulidad que por un momento no reconocí su voz. «Mamá», chilló, el sonido diminuto y distorsionado a miles de kilómetros de distancia. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?» Aparté el teléfono de mi oído, esperando que la avalancha inicial de furia disminuyera. «Amara, cariño, ¿de qué hablas?», pregunté, mi voz una isla tranquila y serena en la tormenta de su rabia. Las fotos de la boda. Marcus nos envió el enlace a la galería de vista previa. Se lo enviamos a todo el mundo, a los padres de Julian, a todos nuestros amigos. Su voz se quebró en un sollozo de puro horror sin adulterar. «Yes, solo too. Son cientos de fotos tuyas sentada junto a los cubos de basura. Nos has arruinado. Nos has humillado». Dejé que sus palabras flotaran en el cálido aire jamaiquino. «¿Humillarte?», respondí, mi voz tan fría y clara como el agua del río Blanco. «Querida, simplemente encargué una pieza de arte de performance, un reflejo de las decisiones que se tomaron el día de tu boda. Pensé que era importante tener un registro permanente». «¿Pero por qué?», balbuceó, su ira colapsando en una confusión patética y desesperada. Son horribles. «Nos hacen parecer monstruos». «¿Lo hacen?», pregunté en voz baja. «¿O simplemente muestran la verdad? Compraste un escenario hermoso, mi amor. Pagaste por una historia perfecta, pero me borraste de ella, así que decidí escribir la mía propia. Una historia sobre una madre que voló 1000 millas para ver a su hija casarse y fue sentada con la basura. Parece ser una historia muy convincente. Imagino que tus amigos la encuentran bastante memorable. Tienes que quitarla», gimió. Lamalos. «Quítala ahora». «¿Y qué es esta carta? Esta factura?» «No puedes hablar en serio». «Ah, la factura», dije, mi voz suave pero con un toque de acero. «Hablo perfectamente en serio. Un regalo requiere gratitud. No hubo gratitud, así que no hay regalo, solo una deuda. Esa galería es mi arte. La factura es mi negocio.
En cuanto a las fotos de tu boda, las de tu primer beso y tu pastel perfecto, estoy segura de que el señor Vance las entregará exactamente como lo establece su contrato, eventualmente. Podía escuchar a Julian gritando de fondo, su voz un rugido furioso e impotente. Podía escuchar los sollozos entrecortados de mi hija. Habían construido su mundo sobre una base de mi sacrificio y luego me habían considerado indigna de pisarlo. Me habían llamado una vergüenza. Yo acababa de convertirme en una leyenda. Tengo que irme ahora, Amara, dije, mi voz suave y definitiva. Mis orquídeas necesitan ser atendidas. Colgué el teléfono, mi mano perfectamente firme. La casa de naipes que habían construido con tanta arrogancia se estaba desmoronando, derribada no por una tormenta, sino por una serie de fotografías tranquilas, bellamente compuestas y una sola factura legalmente vinculante. En el exclusivo ecosistema social de Buckhead, Atlanta, la imagen no es solo todo. Es lo único. Es la moneda de la aceptación, la armadura del estatus. Y lo único que ese ecosistema no puede tolerar es una historia que revela la fea verdad debajo del barniz pulido. Mi galería de vista previa no era solo una colección de fotografías. Era una bomba social. El enlace, que Amara y Julian habían enviado con tanto entusiasmo a todo su círculo social, se extendió como un reguero de pólvora. Los amigos lo enviaron a otros amigos con leyendas como, «No creerás lo que Amara le hizo a su madre». La historia se convirtió en una leyenda en su mundo. Susurrada en las mesas de brunch en el St. Regis y durante los cócteles en el Cherokee Town and Country Club. Amara, la hermosa novia con la boda perfecta, fue instantáneamente reemplazada por la villana. La hija desagradecida que tomó el dinero de su madre jamaiquina y luego la escondió junto a la basura. Julian era su cómplice débil y sin espina. Su imagen cuidadosamente elaborada se hizo añicos irrevocablemente. Ya no eran vistos como una pareja elegante y poderosa, sino como niños sin clase y crueles. Los importantes socios comerciales de los padres de Julian se horrorizaron. Los amigos dejaron de devolver sus llamadas. El ascenso social que tan desesperadamente habían querido lograr había terminado. Eran parásitos en su propio paradigma. La factura del lugar cayó como una segunda granada. La repentina y masiva deuda, legalmente exigible y moralmente indefendible, fue el clavo final en su ataúd financiero. Para cuando la unidad USB con las verdaderas fotos felices de la boda llegó en un pequeño sobreacolchado 6 semanas después, era completamente inútil. El daño ya estaba hecho. ¿A quién se las podían mostrar? Cada foto de sus rostros sonrientes ahora sería vista a través del lente de su profunda falta de respeto. Las imágenes no eran el recuerdo de un día hermoso, sino la evidencia de una hermosa mentira. Escuché fragmentos de su caída a través de una prima lejana que vivía en Georgia. El matrimonio construido sobre los débiles cimientos de la ambición social y la vanidad mutua se desmoronó bajo el inmenso peso de su nueva y estresante realidad. La deshonra pública, combinada con la aplastante deuda, los obligó a vender su costosa casa. Lucharon, sus discusiones resonando por las grandes habitaciones vacías, sus voces agudas de culpa y recriminación. Intentaron tomar represalias, por supuesto. Los abogados enviaron cartas amenazantes a Marcus Vance, quien simplemente les devolvió una copia de su nuevo contrato blindado conmigo. Me llamaron, alternando entre gritos amenazantes y disculpas patéticas y llorosas. Nunca respondí. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Mi silencio fue mi declaración final, la más poderosa. De vuelta en Port Antonio, mi vida volvió a su ritmo pacífico y constante. La brisa marina seguía susurrando entre las palmeras. Los colibríes seguían visitando mis hibiscos. Pero algo dentro de mí se había reforjado. Ya no era solo una madre. Era Augusta Blackwood, una mujer que había reclamado su propia narrativa. Una tarde, llegó un paquete de Atlanta. Era una caja grande y plana. Dentro, anidada en capas de papel de seda, había una sola y exquisitamente enmarcada impresión. Era mi imagen favorita de la serie que Marcus había tomado. Era un primer plano de mi rostro mientras estaba sentada en mi trono de exilio. Mi expresión no era de tristeza o enojo.
Era una expresión de paz profunda e inquebrantable, de desafío regio, de una mujer que conocía su propio valor incluso cuando el mundo intentaba decirle que no tenía ninguno. Colgué la fotografía en la sala principal de mi cabaña, directamente frente a la puerta principal. Era lo primero que veía cualquiera que entraba a mi casa. No era un monumento a mi vergüenza. Era un testimonio de mi victoria. Era una declaración de que mi dignidad no era algo que pudiera ser dado o quitado por otros. Era inherente. Era mía. Lo último que supe es que Amara y Julian se habían divorciado después de vender la gran casa en Buckhead. Su sueño de Atlanta, hecho cenizas. No sé, y no me importa, si siguieron juntos. Son fantasmas de una vida diferente, una historia diferente. Mi historia termina aquí en mi jardín, con el sol calentando mi rostro y el aroma a jazmín en el aire. Mi legado no está en el éxito de una hija que me despreció, sino en la fuerza silenciosa que encontré en mi hora más oscura. Está en el conocimiento de que enfrenté la máxima falta de respeto y respondí no con ira, sino con inteligencia, gracia y el poder devastador de un plan perfectamente ejecutado. Había demostrado que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o las mansiones, y todo que ver con el carácter. Y esa verdad, como la fotografía en mi pared, era una obra maestra de mi propia creación. Valió la pena todo.